Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo vídeo donde te voy a explicar cómo pasar del nivel 110 de ki al nivel 120 de ki de la forma más sencilla y más rápida posible. Y todo gracias a 5 tips o consejos que voy a explicar en este mismo vídeo. Pero antes de comenzar, dos detalles. La primera es que hay uno de los 5 consejos que no solamente te va a ayudar para lo que voy a explicar hoy, sino que puede ayudar también para otras muchas cositas que no voy a decir. Y el segundo detalle, que si te gusta este vídeo, pues nada, un buen like. Y suscríbete al canal. Que no se me olvide que también tiene en la descripción un grupo de Discord, porque hay mucha gente que necesita ayuda, así que tenéis un grupo de Discord para que te unas. Y lo tienes en la descripción de cada vídeo. Y ahora sí que sí, ¡vamos al lío! Bueno gente, como ya he comentado al principio del vídeo, en este caso vamos a ver 5 consejos o tips, como a mí me gusta, que nos podrán ayudar para conseguir el nivel 120 de ki rápidamente. Y ya os digo que no tenéis que echar una semana para conseguirlo, no, incluso en un mismo día se puede conseguir. Por cierto, en la descripción te voy a dejar otro vídeo de cómo llegar al nivel 110 de la forma más rápida. Pero claro, no todo el mundo sabe cuáles son los mejores consejos para conseguirlo rápidamente. Y hay que estar muy atentos porque cada uno de estos consejos son muy eficaces. De todas formas, si tienes alguna sugerencia o alguna duda, déjamelo en los comentarios para poder ayudarte. Lo primero que quiero que tengáis en cuenta es que para pasar del nivel 110 al nivel 120 necesitas realizar los desafíos de maestría. Y yo ya eso lo expliqué en un vídeo que te voy a dejar aquí arriba y también al final de este vídeo. Sabiendo que necesitamos realizar los desafíos de maestría, vamos a empezar con los primeros consejos. Consejo número 1. Si el desafío no te indica expresamente que lo consiga en dificultad pesadilla, o bien que no sea derrotar a Oni y otros tipos de enemigos que solamente aparecen en pesadilla, no es necesario jugar en este nivel. Es mucho más fácil jugar en dificultad oro. Recuerda que para los desafíos puedes hacerlo en oro o en pesadilla, pues en oro podrás conseguir estos objetivos mucho más rápido. Consejo número 2. No es necesario terminar la partida ni jugar con amigos. De hecho, la mayoría de los desafíos los he conseguido jugando yo solo. Entro en la partida, consigo el desafío y salgo de la partida pues sin terminarla. ¿Para qué? Primero para reclamar el desafío que he cumplido y lo segundo para comenzar con otra partida diferente con otro desafío. Por cierto, recuerda que también puedes ver lo que llevas conseguido del desafío durante la partida pulsando el botón de opciones del mando y abajo a la derecha pues aparece la lista de todos los desafíos que tienes. Pero recuerda, lo importante es que tú no tienes por qué terminar la partida para conseguir el desafío. Una vez que lo consigas te sale y ya pones otro diferente. Consejo número 3. Recuerda que hay muchos tipos de desafíos diferentes, algunos más difíciles que otros, por lo que te recomiendo que si te toca algún desafío que creas que no lo vas a conseguir o que te va a costar muchísimo, comprueba la opción de renovar el desafío pulsando en el cuadrado. Así podrás gastar los recursos necesarios para poder tener otro desafío diferente y tendrás más oportunidades. Ojo, porque este consejo va muy enlazado con el último consejo que voy a dar hoy. Ahora lo vais a entender perfectamente, no preocuparos. Consejo número 4. Aprovecha y añade un objeto maldito a la partida, ya que si consigues el ritual del objeto maldito, además del desafío de maestría que tienes que hacer, tendrás la oportunidad de poder omitir un desafío que sea muy complicado, gracias a este objeto purificado. Y todo se hace desde las mismas opciones. Podrás omitir o renovar, siempre que te lo permita, ojo. Y este también tiene que ver con el último. Consejo número 5. Llegamos al último de los consejos y quizás muchos no lo conozcáis, y otros sí, ya que se basa en el sistema de guardado y carga del juego. Por cierto, si llegamos a los 50 likes en este vídeo, prepara un pequeño tutorial de cómo hacerlo tanto en PC4 como en PC5. Este tips tiene que ver con los recursos para renovar el desafío y también a la hora de usar un objeto purificado para omitir el desafío. Os explico, no preocuparos. Imaginad que uso un objeto purificado para omitir el desafío. Y el siguiente desafío es muy complicado. Pero imagina que ya no te queda más objeto purificado para omitir de nuevo. O bien, más fácil, imagina que has gastado gran cantidad de recursos para renovar el desafío. Y te aparece otro desafío diferente, pero más complicado aún. Seguramente te arrepientas de haberlo hecho. Pues a partir de ahora te voy a explicar qué debes de hacer en estos casos. Paso número 1. Primero, antes de renovar u omitir el
el desafío, guarda el juego en tu sistema de la Play de forma manual. No te preocupes que se te cierre el juego, es normal. A continuación abre el juego, realiza el proceso de omitir o renovar gastando lo que necesites y comprueba pues lo que te ha tocado a continuación. Paso 2. Si no te gusta lo que te acaba de tocar, tan solo carga la partida que habías guardado de forma manual en tu sistema de la Play y tras abrir el juego de nuevo, verá que otra vez tiene los mismos recursos y objetos purificados antes de haberlo usado. Este método puedes hacerlo tantas veces como tú quieras. Sé que lo he explicado a lo mejor un poco rápido, por eso quiero hacer un pequeño vídeo donde lo explico todo paso a paso tranquilamente, pero siempre y cuando lleguemos a los 50 likes. Así que nada, al botoncito. Bueno gente, estos serían los 5 consejos o tips que seguramente muchos de vosotros pues lo va a agradecer. Y si tenéis algún tipo de sugerencia que queráis aportar, dejadlo en los comentarios para que el resto pueda leerlo. Dicho lo dicho, nos vemos en otro vídeo. ¡Chao!